Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de un artista muy interesante. Siempre diréis que os digo que es muy interesante, pero es que lo es. En superlativo interesante, interesantísimo. Se llama Ansel Kiefer. Tengo que hablaros de estos artistas porque es lo que se hace en estos momentos. Este señor tiene ahora unos 76 años. Lo he titulado Introspección, los demonios del pasado, Ansel Kiefer. Siempre cuando titulamos, lo digo porque yo también soy artista, intentamos dar el concepto como comprimido, es como un microrelato, ¿no? Porque él realmente, por haceros así un semblante, se dedica a investigar, a sondear, porque dice que para él la memoria es muy importante. Y bueno, eso levanta ampolla en Alemania, donde hablar del nacionalismo y todo esto quiere ser enterrado porque no quieren saber nada de su pasado. Lo entiendo de alguna forma también, ¿eh? No se puede, ¿cómo diría yo? Pero también el arte, de alguna forma, lo que hace es precisamente, esas ampollas son vivificadoras, o sea, tienen una razón de ser. El que pasa como cuando se habla de memoria histórica aquí en España, también es como la gente enseguida empieza a decir, pero es que no hay otra cosa de que hablar, o no hay otra cosa en que pensar que mirar al pasado, pero bueno, es que si nos quedamos sin memoria tenemos Alzheimer como sociedad y es bueno pasar páginas, pero cerrando capítulos. Si no se cierran, pues no pasamos páginas y estamos siempre con la misma historia. Bueno, pues en Alemania pasa algo parecido. También tienen sentimiento de culpa por el pasado que han tenido y en fin, un sinfín de cosas más que ahora os contaré. Este señor es muy interesante porque... bueno, con 24 años, cuando nace, ahora lo contaré, nace en un hospital en el sótano porque están bombardeando la ciudad y bombardean precisamente cuando están haciendo el pobrecillo en un sótano, su madre ahí haciendo lo que podía, bombardean su casa. Cuando han tenido el bebé, pues resulta que se han quedado sin casa. Estas cosas que pasan. Estaban a 2 meses de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero ya sabéis que los finales de la guerra son horrorosos porque tienen las quintas de los biberones, llaman a nenes menores de edad para que se pongan al frente, ancianos, en fin, muchas veces se atropella como pasó en Berlín. Me acuerdo de Berlín, año cero. Yo tenía un amigo berlinés que me contaba que su madre adolescente y su abuela en estado, o sea, con un cáncer terminal, totalmente inundada de cáncer, pues fueron violadas por los rusos. Y a su madre no se le olvidará y su abuela murió. Quiero decir que la población civil, a fin de cuentas, ni tiene protección, ni tiene nada, están sometidas, son simplemente población civil, no son culpables de nada. Efectivamente, había habido 24 millones de rusos muertos. Si no hubieran venido los americanos, ellos habrían ganado la guerra, pero se sentían rabiosos, entonces atropellaban todo lo que pillaban. Entonces los finales de la guerra y la retaguardia en general suelen ser desastrosas. O sea, no es que el resto de la guerra sea mejor, pero es que por la cantidad de miserias que arrastra. En fin, no voy a entrar en eso, voy a ver si os cuento a Ansel Kiefer. No sé qué deciros de su vida, pues que este señor, no solamente con 24 años se hace fotografía con la ropa de nazi de su padre, de militar nazi, se hace fotografías con el brazo en alto, que en Alemania desde el año 45 está prohibido y además tienes cárceles automáticamente. Allí no hay broma. O sea, no es como aquí que cantan el cara al sol, brazo en alto, aquí no pasaba nada, no. Allí hay cárcel. Es muy serio. Entonces se hace fotografía cuando está estudiando arte y en diferentes países que han sido invadidos, como Polonia, pues yo qué sé, incluso en Suiza y en otros lugares, con el brazo en alto y vestido de nazi. Y publica ese libro, publica una serie de obras, ¿no? Y aquello fue como un escándalo horroroso. Entonces, él de alguna forma va a tener diferentes maestros, pero uno de sus maestros, de los más importantes, entre el año 70 y 72, va a ser Joseph Beuys. Él ha empezado, como todos los jóvenes, se está buscando, ¿no? Y él ha empezado a estudiar Derecho para abogado, pero solamente un año. Después se mete en una filología francesa, aprende francés, pero sabe que eso no es lo suyo. Hasta que llega al tema del arte y se va a una facultad que es muy famosa,
Karlsruhe o algo así, no me acuerdo cómo se llama, que ahí han estudiado otra gente famosa que os he contado en el caso de alemán y no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y ya cuando es estudiante, bueno, aparte que tiene a Joseph Boy, pues va a hacer instalaciones, performance, montones de cosas, pero a partir del año 70 se va a dedicar a la pintura. Y en la pintura hace también escultura, etcétera, hace fotografía, hace collage, hace muchas cosas, bueno, pero básicamente se enfoca a la pintura, pintura con carga matérica, que muchas veces alquitrán, hojas secas, ¿cómo se llama? Ramas de lino. Entonces él dice que su obra, cuando pasa el tiempo también va cambiando, utiliza también el plomo muchísimo, utiliza los ladrillos, bueno, utiliza un sinfín de materiales. Mirad, he estado leyendo diferentes biografías y me sorprendo, ay, que se me ve el pinganillo, me sorprendo cómo las biografías que se hacen. O sea, yo contrasto, no sé, habré contrastado como 15 biografías, siempre lo suelo hacer, porque yo sé unas cosas de los artistas que me acuerdo de cuando estudiaba, pero terminé la carrera hace 20 años y bueno, pues ya, vete a saber si la percepción que yo tuve se adecuaba al rigor o simplemente era una percepción de coyuntura, que eso suele pasar muchísimas veces. Entonces, suelo contrastar la información que tengo. La mayoría de las veces no conozco su vida, siempre conozco la obra. Bueno, el caso que he leído, pues no sé, desde el Museo Picasso de Málaga, que tenía una exposición suya, diferentes museos de diferentes partes del mundo, incluidos los ingleses. Y es que alucino de lo diferentes que son las biografías. Es que digo yo, pero madre mía, si parece que están hablando de personas diferentes. Y al final lo que suelo hacer, lo que suelo contaros, es en lo que coinciden esas biografías, más o menos, que supongo que será lo que se ajustará en la medida de lo posible al rigor de lo que ha sido en verdad, porque de alguna forma una biografía, a fin de cuentas, es una novelización de una existencia, y aquí de lo que hablamos es de arte. Y entonces, pues, no sé, alguna vez aprenderé a meter aquí cuadros, pero casi todos están protegidos, con lo cual es difícil que los pueda meter aquí. Y deciros que, por ejemplo, este señor se caracteriza por utilizar tonos pardos, tonos oscuros. Ya sabéis, cuando se habla de Ansel Kiefer, se habla de un post-impresionismo alemán. Yo, mirar, conozco bien, de las pocas cosas que conozco alguna que otra, a Wasserlich. Y yo a Wasserlich, que colgaba los cuadros al revés, lo conozco del Iván, de ver obras suyas en directo. Entonces yo le veo a él un punto Wasserlich. Supongo que habrá sido, como es más joven que Wasserlich, habrá sido una influencia suya. Pero no sé, pasa por diferentes etapas. Entonces, de este señor he estado tentada de hablaros de alguna obra, pero es que si os hablo de alguna obra, ¿cómo diría yo? No os estoy hablando de este señor porque pasa por muchísimas etapas, desde utilizar armamento militar, a utilizar alquitrán, a utilizar fotografía, a hacer escultura. Y lo que quiero de alguna forma es hacer un semblante que más o menos en 20 minutos, 25 minutos, podáis sacar una idea, pero claro, evidentemente es un tiempo limitado para hablar de alguien como este señor que tiene una obra gigantesca. Y lo que os decía de las biografías es que en algunas biografías él durante un tiempo entre el 93 y el 2009 está viviendo en un lugar que se llama Barsac, no sé cómo se llama, a ver, Barjac, es que tengo ahí mi chuletilla, que está cerca de Aviñón, sur le pont d'Avignon, on y danse, es lo único que sé de francés. Canciones, Frère Jacques y cosas así de niños pequeños. Bueno, y entonces algunas biografías terminan ahí, que trabaja en Francia, pero es que este señor resulta que en el año 2009 se va a París. O sea, en Barjac tiene como 46 hectáreas, una burrada. Entonces él crea allí como una especie de submundo, como instalaciones con torres, a la vez tienen como laberintos excavados bajo la tierra. Bueno, unas cosas tremendas, hay unos experimentos. Pero tiene, aparte de todo, tiene su obra, tiene obras que son grandísimas. Y entonces, pues en un momento dado le da el punto y entonces compra un almacén como una nave industrial gigantesca, o no lo sé, lo que compra en París, de 3.000 metros cuadrados, y entonces coge y se traslada de Barjac, donde algunas biografías se creen que todavía sigue trabajando, a París, y entonces en París está y utiliza 110 camiones para trasladar su obra. Digo yo, pues no le cabría mucho, ¿eh? Bueno, el caso es que
a raíz de 2014, la National Gallery inglesa le dice, iba a decir UK, pues le pide que va a hacer una retrospectiva de sus últimos 40 años, de la obra de los últimos 40 años. Entonces, claro, no tiene más remedio. En Balzac deja como un vigilante que vigila las piezas que hay allí, vigila el almacén, vigila todo lo que hay y sus laberintos, que le gusta como a Borges y a Kafka sus laberintos, y pues tiene que ir allí porque necesita de los últimos 40 años y necesita coger obra de allí. El caso que se ha distanciado como 5 o 6 años, desde el 2009 al 2014, pues no sé, pues como 5 años, no lo sé. Soy pésima haciendo sumas y restas. Y entonces cuando ya va allí le da un punto de nostalgia. Cuando va allí a coger obra porque el curador está viendo qué obra hay en un sitio, qué obra hay en otro, para hacer una especie de resumen, porque él dice que su obra, si se mezcla de forma caótica, el resultado es desastroso, porque digamos tiene una progresión en el tiempo, es normal. Y bueno, y le da un punto de... Bueno, y el caso es que vuelve a Barjac en el 2019 de París, se vuelve otra vez allí. De París no lo vende ni nada, pero vuelve otra vez a estar en mitad del campo, le da nostalgia al sitio donde estaba, etcétera, y vuelve a trabajar allí. O sea, otra vez se va acerca de Aviñón y a trabajar en el campo. ¿Por qué os decía yo esto? Así por la exposición, así por la biografía, que son caprichosísimas. Cada una le da importancia a una cosa totalmente diferente. Ya sé que no hay una biografía totalmente, no sé, estándar, ¿no? Cada uno destaca una cosa, unos destacan más los colores pardos, otros destacan más las tragedias de lo que fue Alemania. Y en fin, puedo deciros que este señor a mí me ha parecido como bastante intelectual, porque resulta que utiliza, él lee obras de, ¿cómo se llama? Wittgenstein, como George Gadamer, no me acuerdo, una serie, Foucault le gusta también muchísimo, y de escritores, un montón. Y entonces él utiliza textos de la Biblia, utiliza la Cábala, porque tiene, por ejemplo, en Málaga, hace una escalera de 7 peldaños, ya sabéis, utiliza los sefirot, utiliza todo lo que es, como diría yo, la mística judía, que es muy española, para expresar obras suyas. Ya sabéis que hay como las 7 moradas de Santa Teresa, ¿no? Te vas introduciendo hasta llegar al cielo de alguna forma, como al Santa Santor, te elevas, crecimiento espiritual. Y todo eso, él dice que él no quiere ser salvado por la religión, que quiere simplemente utilizar esa iconografía tan poderosa, porque de alguna forma le ayuda a conocerse, le ayuda a saber qué es lo que ha sido, en fin, le ayuda a conocer montones de cosas. Y diciendo estas palabras, voy a ver si se me está pasando el tiempo, voy a ver si os hablo un poquito de su biografía, de su vida, de su obra, y solo deciros que mañana tengo preparado un montón de vídeos que voy a poner en el blog, hablando sobre Ansel Kiefer. Este señor, de alguna forma, revive los demonios del nacionalismo que llevan a Alemania a ser fraccionada, a ser humillada, a tener que rehacerse de nuevo. Y mi perro está malito y me tiene un poquito preocupada. Perdonad la cuña de publicidad, es que le ha sentado mal algo, es un cachorro y no sé lo que se ha comido por el campo y está medio malo. No puedo llevarlo al veterinario ahora porque es de noche. Bueno, ahora sí, hay que ver, eso es lo que tiene el directo. Ahora os cuento, este señor, mira, él dice, no pinto porque el lienzo esté vacío. Esto es cuando hace una entrevista a Elena Kue. No pinto porque el lienzo está vacío. Comienzo a pintar porque he tenido una experiencia muy fuerte. Cuando estoy abrumado por algo que me mueve, algo que es más grande que yo. Puede ser una experiencia real, con una persona, un paisaje, una pieza musical o un poema. Si realmente estoy sorprendido por algo, tengo que actuar en consecuencia porque me sobrepasa. Los críticos siempre dicen de mí que mi objetivo es abrumar, pero en realidad yo soy el que está abrumado. Eso es lo que sucede cuando creo. Si no te sientes abrumado, ¿por qué estás vivo? Qué bonito. De lo contrario, no hay ninguna razón para estar aquí. Qué bonito. El abrumarse, la sorpresa. Bueno,
Voy a empezar a ver si de forma ordenada y no caótica os cuento, porque se me echa el tiempo encima. En 1945, creo que en marzo, nace al término de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho antes, 2 meses antes, y nace en el sótano de un hospital mientras que su casa está siendo bombardeada. Menudo gafe. Él dice que él utiliza muchas veces ceniza en su lienzo, otra vez utiliza piel de serpiente, porque la ceniza de alguna forma supone la renovación. Aunque Alemania fue humillada, fue dividida, en fin, cargan con el nazismo, etcétera, etcétera, al final hubo un renacimiento, un milagro económico que hizo que volviera a ser una nación muy fuerte, y eso es lo que importa, pero no hay que olvidar el pasado. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Porque están haciendo, yo ya siempre me enrollo. En una Alemania, él se cría en la reconstrucción alemana, porque nace a 2 meses de que termine la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya sabéis que Alemania tiene el Plan Marshall. En cuanto acaba la guerra, Estados Unidos y Rusia se intercambian los intelectuales. Para mí el Brown y para ti los otros, que son realmente los que van a trabajar en la tecnología y los que van a hacer que, en el caso, ya sabéis que ellos tenían misiles al final de la guerra. Si llegan a tener misiles tierra-aire, ¿no? ¿Cómo era? Tierra-mar-aire, bueno, no sé, misiles que no lo detectaba las alarmas, y de hecho en Bruselas fue muy letal porque no son detectados y tenían una carga de explosivos brutal, muchísimo más poderosa. Si eso lo llegan a tener al principio de la guerra, ganan seguro. Bueno, él crece en una Alemania dividida que lucha por renacer, el milagro económico. Abandona el derecho durante un año y estudia para abogado. Algunos dicen que ha estudiado derecho. No, estudió un año y chimpón. Y también empezó a estudiar románica, estudió otro año, aprendió francés por su cuenta, y después se mete en la, ¿cómo se llama? La Academia de Arte Friburgo primero, y en la de Karlsruhe, que no sé cómo se dice, es como o el Loge, nunca sé si se dice Hohenlohe o el Lohe. Bueno, pues Karlsruhe, nunca sé si se dice Karlsruhe o Karlsruhe, porque ellos son los únicos europeos que, como nosotros, pronuncian la J. Bueno, los marroquíes también la pronuncian, pero es otra lengua, es árabe. La J, por eso nosotros podemos cantar ópera en alemán. A mí me gusta la ópera y me sé muchos trozos, aunque realmente se cantaban en latín hasta Mozart. Y bueno, esto afecta a su... Todo este caos que hay en Alemania le afecta psicológicamente, porque les pasa canuta a esa generación. De hecho, yo conozco alemanes de esa generación y son pequeñitos. Después las otras generaciones son de 2 metros, pero se nota que lo pasan mal de hambre y tal. Bueno, y eso que tuvieron ayuda, etcétera. Eso influye en su manera de pensar, en la creatividad. Y bueno, a él se le nota muchísimo la influencia de Joseph Beuys, y yo diría también de que la de Basserli. Joseph Beuys es profesor suyo en Düsseldorf entre el curso 1970 y 1972. Ya sabéis que cuando admiras a alguien lo emulas, y él durante un tiempo emula a Joseph Beuys. También os tengo que decir que los alemanes tienen un sentimiento muy trágico de la vida, por eso sus óperas son muy, muy tristes, por eso todo es muy siniestro. Ellos tienen, por eso triunfa el expresionismo. Bueno, eso hace que se le conozca como uno de los artistas más provocadores del momento. Él es provocador nato, incluso hoy día, que tiene 76 años. Sus primeras obras son libros de fotografía, o tendrá 77, eh, si es del 45. Bueno, le ponemos 76, no he hecho la recta. Tiene obras de fotografía realizadas cuando tiene 24 años con el uniforme del Tercer Reich nazi. Entonces se va a diferentes países y se hace fotografías con la ropa nazi, saludando, y eso es un... Después él publica diferentes libros, y uno de ellos es Jean Genet. Si no sabéis quién es, ya os hablaré un día, porque si no se me está echando el tiempo encima, que es lo más provocador del mundo. Bueno, y en 1970 Alemania ya trata de alcanzar, o yo creo que de consolidar el milagro económico y enterrar la vergüenza del nazismo. El público recibe esto como una provocación, una nostalgia. Él dice que por qué hay que vivir anestesiado, por qué tenemos que pisotear la memoria. Eh, bueno, y que es bueno que digamos que rebusquemos en el tiempo pasado quiénes hemos sido.
Otros ven, ¿cómo se dice?, un intento de exponer la propia historia por hacerle frente. Bueno, hasta 1980 realmente este artista no es conocido fuera de Alemania. Sus obras y son realmente es a partir de, ¿cómo se llama? Venecia, la Bienal de Venecia, cuando en 1980 se hace conocido, tiene ya una proyección internacional su trabajo. Entre el 87 y el 89 expone casi por todo Estados Unidos, en el MoMA, en el Metropolitan, en Chicago, yo no sé, me parece que en Milwaukee también, o sea, Chicago, Estados Unidos tiene 275 millones, creo, y entonces con una grandísima capacidad adquisitiva, y entonces tiene unos circuitos de museos absolutamente descomunales y despampanantes. Entonces, para un artista que entre 1977 y 1979 tuviera una itinerante por montones de museos importantísimos de Estados Unidos, es que estaba ya consagradísimo. Bueno, pero bueno, ¿qué es a partir de cuando va a la Bienal de Venecia, cuando empieza a ser conocido en el exterior? Es muy trabajador como buen alemán. Tiene obras como, él rebusca también en la música de Wagner, en la mitología danesa, tiene obras como en Parsifal y los héroes espirituales de Alemania, que desatan polémicas más allá de su país. Él está convencido de que la memoria es lo único que nos permite afrontar los traumas de nuestra historia. Por supuesto, yo también estoy convencida. Y por ello comparte al poeta Paul Celan, hace una obra que se llama Marguerite, que está basado en un poema de un sentimiento de melancolía. Eso lo hace en 1981. Mirad, algunas veces tengo que mirar las fechas porque todas no me las sé. Ya sabéis que yo soy capaz de memorizar todo, pero las fechas, más o menos, algunas sí, pero otras, cuando son por decir entre el 87 y el 89, pone por Estados Unidos, pero eso de las fechas precisas, exactamente cuando pinta Marguerite, que está influenciado pues en el 81 por sus poemas, el poema de Celan. El pintor está obsesionado por indagar en la historia y la mitología alemana, y me parece muy bien. Está buscándose también, aunque interesándose también, como he dicho antes, por la Cábala, la Biblia. Bueno, influido por Beuys, Joseph Beuys, que ya he hablado de él aquí. Su arte se convierte en vehículo de regeneración. Ya sabéis, Joseph Beuys, el que se encierra con un coyote en una habitación. Para él, como hablábamos ayer de catarsis, el arte es un elemento salvador y sanador. Y yo también lo pienso. Y dentro del neoexpresionismo alemán, su pintura realmente se llena de símbolos mitológicos, religiosos. Los alemanes son muy teatrales, todo hay que decirlo, que presiden todas sus obras. Una superposición de capas, una mezcla de materiales. Ahí donde lo veo yo un poco Wasserlich. Tiene épocas que tiene una carga matérica, una cantidad de materiales, hasta material militar, pintura, escultura. Él crea como una especie de pequeño escenario en donde se materializa las inquietudes filosóficas, históricas, religiosas. Es muy culto, todo hay que decirlo, como en el Ángel Caído o el Orden de los Ángeles. Él dice, mi espiritualidad no es de la New Age, he estado conmigo desde que era un niño, sé que en las últimas décadas la religión se ha hecho brillante y nueva, es como crear un negocio de un nuevo producto, está vendiendo la salvación, no estoy interesado en ser salvado, estoy interesado en la reconstrucción de símbolos, se trata de conectar con un conocimiento mayor y tratar de descubrir las continuidades que buscamos en el cielo. Eso lo dice en una entrevista a Michael Lupin, que es ¿cómo se llama? Uno de los curadores principales de arte contemporáneo. Os pongo trozos, retazos de entrevistas. Bueno, entre 1993 y 1996, ¿qué es lo que tenía yo que decir? Ah, sí. No, entre 1993 y 2009 reside en Barjac, como os he dicho, que está a 200 kilómetros de, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, en Francia, Aviñón, me he acordado de los papas de Aviñón.
eh, y Sur Le Pont de Avignon, donde crea una especie de laboratorio de experimentación. Y allí en Avignon tiene como obsesiones, él dice, eso lo está trabajando ahora, ¿eh? Él dice que cuando es pequeño, en su jardín le da y crea una galería, y luego hace un dibujo de lo que es la galería y la tapa. Y él dice que no sabe por qué hizo eso cuando era pequeño, y que dice que ahora está explorando el por qué hizo esa galería, qué necesidad tenía. Dice, si lo hice porque lo necesitaba, pero ¿qué significado tiene? Y ahora en el 2020, en el 2021, está haciendo galerías y cosas así, galerías bajo tierra. Bueno, este hombre lo mismo experimenta con un cuadro que con una escultura, que con un laberinto. Adora los laberintos, como he dicho, como Borges y Kafka. Bueno, él experimenta con distintos materiales, distintos soportes, distintas técnicas, y su obra algunas veces se le ha cargado, se le ha etiquetado de arte matérico. Ya sabéis que esto de las etiquetaciones en arte es un desastre, porque cuando etiqueta a alguien de algo, ya los árboles no te dejan ver el bosque. Pero el hecho real es que su obra es impactante para la vista como por el tacto, la fuerza de sus pinceladas. Bueno, él, la verdad es que su pintura, yo es que cuando oigo eso de la paleta de colores salgo corriendo. Es realmente casi monocromo y tiene unos colores así como muy pardos. Y él me recuerdan algunas cosas también a Barceló, porque yo pienso que todo esto ya se hacía en los años 50, pero bueno, no digo nada. Él utiliza el plomo, la paja, el barro y otras plantas, la ceniza, porque él le obsesiona mucho las cosas quemadas. Él dice que proviene de una Alemania totalmente quemada. Pero las cenizas son símbolo de regeneración. Y también utiliza el plomo porque dice que recuerda muchísimo a la alquimia, bueno, y el ladrillo. Porque dice que le recuerda también Babilonia. En fin, este hombre es cultísimo. Bueno, él se abre al mundo con temas universales, pero sin abandonar nunca sus antiguas obsesiones, todo hay que decirlo. La guerra, la posguerra, etc. En 1990 las obras viajan por todo el mundo, expuestas por los más importantes museos el Guggenheim de Bilbao tiene muchas obras de este señor. Este señor llega un momento dado que le dice a sus galeristas que no quiere que su obra vaya a ninguna feria, ni Art Basel, ni Arco, ni tal, porque no quiere que sea comprada por especuladores. Su obra solamente se vende a museos y teme así instituciones que no a coleccionistas garrapatas. Bueno, no sé, que solamente, que bueno, sus obras crean un shock y dice que eso es lo único que le permite crear una obra realmente. En 1985 en España, en plena transición, llega la primera exposición, que me parece que es en el Reina Sofía, y no sé cómo se llama. Ah, sí, El viento, el tiempo y el silencio, en la que destacan construcciones de ladrillo, porque él cuando se va a Barjac, realmente lo que compra es una antigua fábrica de ladrillo. Tiene mucha fascinación por los ladrillos que le recuerdan a Babilonia, ladrillo cocido. Mesopotamia en general, yo pienso, ¿no? Asur, Nínive, etc. Bueno, el creciente fértil. Él tiene una importante selección de libros también. A partir de ahí su obra vuelve a España en diferentes ocasiones, también me parece que en el MAC, que es en el Museo Atlántico Gallego, no sé cómo se llama, el Museo ese de Galicia, que es tan bonito. El 2007 el Guggenheim, que celebra 10 años, hace una retrospectiva y muestra el trabajo de los últimos 10 años y bueno, y cuenta con los fondos que tiene de este señor, y entonces muestra su referencia histórica. Yo he visto el currículum del Guggenheim sobre este señor y la verdad es que es apabullante. O sea, podría estar aquí hablando ahora de todo lo que hace cada año, de las diferentes exposiciones. Es trabajadorcísimo y como no es que va prosperando, porque la verdad es que triunfa bastante rápido. Lo que pasa es que lo que se va es consolidando, porque un señor que entre el año 87 y el 89 esté haciendo exposiciones por todo Estados Unidos, por los museos más importantes, pues está consolidadísimo. Entonces yo aquí os he sacado pues eso, un pequeño apunte. Él le influye, él hace también puesta en escena, me parece. En Madrid hace una, pero él dice que porque en el 2003 hace una para Electra, y 2000 no sé qué hace otra también. Él dice, mis obras son muy frágiles y no tan solo en el sentido literal. Si las colocas juntas,
en las circunstancias equivocadas pueden perder completamente su poder. Él dice que muchas de las cosas, de la carga matérica que le pega, muchas veces se oxida o cambia de color. Dice que no le importa, incluso le gusta y lo prefiere, que cuando lo hizo para eso. Bueno, en el 2011 en el Teatro Real de Madrid hace la escenografía que ya había realizado en el 2003 con Electra, de Richard Strauss. Bueno, dice, es un gran desafío, dice, pero yo soy pintor, no escenógrafo. La música me inspira mucho, como la poesía. Y bueno, y en el 2013 La Coruña, ¿cómo se dice?, acoge su obra en el MAC. eh, Será Museo de Arte Contemporáneo, es muy bonito. La proyección de dos películas sobre él, Over Your Cities, Grass, Will Ground, de 2010, y Ansel Kiefer de 1998. Tengo que mirar las fechas. Convencido de que el arte se ha convertido en un refugio para inversores y especuladores, Ansel Kiefer prohíbe a los galeristas exponer sus obras en las ferias, porque dice que son el lugar más horrible del mundo, que solo vende, y solamente él da permiso para que se vendan a museos de todo el mundo, porque dice que allí la gente puede ir relajada, sin predisposición, etc. En el taller de Barjac, él se siente al margen de todo este mundillo. El Barjac está desde el 1993 hasta el 2009. Dice, trabajo a niveles diferentes. Mucha gente no ve lo que hago. Quizás no lo entiende, pero me da igual. Ya lo verán en otro momento. El 2014 la exposición de la Royal Academy de Londres abarca 40 años de obra y vida de este señor. Esta exposición hace que vuelva a Barjac por obra y que después en el 2019 vuelva a Barjac a trabajar y experimentar allí, no en París como estaba haciendo. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Mañana vendremos con otro artista.